Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. El vídeo de hoy se lo quería dedicar a una compañera, Melanie, técnico en emergencias sanitarias, haciendo labores de técnico asistencial, tripulante, como lo queráis decir, que esta semana en un accidente de tráfico ha perdido su vida en acto de servicio y quería dedicarle el vídeo de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón. El rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve esta semana pasada. Pero primero que nada quería enseñaros que ya tengo la camiseta del canal. No sé si la veis bien, os pondré una fotito. Es un regalo de mis hijos, aunque con retraso. Regalo de cumpleaños que fue en mayo. Pues nada, vayamos al grano. Nos pasaron un aviso de una población cercana que, aunque no es nuestra zona, somos la siguiente población más cercana después de la de su zona, y nos pasaron un aviso de un varón de unos 50 años que estaba convulsionando. Cuando llegamos a la calle, el paciente estaba la hija esperándonos en la puerta del portal. Nos acompañó arriba y nos explicó que su padre era epiléptico y diabético, que estaba en tratamiento con Depakine y antidiabéticos orales, y que se los tomaba, la medicación se la tomaba cuando le daba la gana, y que era consumidor habitual de cannabis. Cuando llegué junto al paciente, pues estaba en un sofá y estaba agitado. Estaba consciente, pero no estaba orientado y estaba agitado, con movimientos incontrolados de brazos y piernas. Tumbado en el sofá, pero no convulsiones, que no es lo mismo. Pues nada, procedí a hacer el ABCDE. El paciente está consciente, aunque no orientado. Tenía la vía aérea permeable, porque respiraba. Tenía pulso, porque estaba consciente. Y continuamos con la respiración, colocando el pulsiosímetro. Y el paciente estaba con una saturación del 96% y una frecuencia respiratoria de 24. Seguimos con la C, midiendo la frecuencia cardíaca con el pulsiosímetro, que tenía 125. Tomamos el relleno capilar, que lo tenía inferior a 4 segundos. Tomamos la tensión arterial, que estaba 130/100. Ni 13/10, ni 8/5, ni 8/4, ni hostias con vinagre. La tensión arterial se dice como toca. Somos personal sanitario y alguno me saldrá con ¡hay enfermeros que dicen 13/8! Pues bueno, ellos que lo digan como quieran. Aquí hay que ser profesionales y decir las cosas como toca. Como bien dijo en su vídeo sobre la tensión arterial Javier Arenguren, el friki del fonendo, y tenemos que hablar con propiedad, utilizando la terminología técnica correspondiente, sin ningún miedo ni pudor. Como bien explicó Javier en su último vídeo, hablando de la transferencia hospitalaria, que me achafa mi próximo vídeo, que quería hacer sobre la recepción, que también la nombra, cómo recibir un paciente en un centro sanitario. Pero bueno, se lo perdonamos. Volvamos al tema. También hay que tomar los pulsos periféricos, tomando los pulsos radiales, para comprobarlos a ver si son iguales, que eso te puede indicar ciertos problemas hemodinámicos. Tomar el pulso no es tomar la frecuencia cardíaca. Tomar el pulso es comprobar si es lento, si es rápido, si es simétrico, si no es simétrico, ambos pulsos, si está rítmico o arrítmico. No medir la frecuencia. Eso es tomar la frecuencia cardíaca, no el pulso. Continuamos. Siguiendo la exploración, hice una glucemia, ya que el paciente era diabético y tenía 133. Por lo tanto, el motivo de las convulsiones no era una hipoglucemia. Seguí con la evaluación mirando las pupilas y eran simétricas,
estaba con midriasis, las pupilas eran isocóricas, y en ese momento que acababa de mirar las pupilas, el paciente empezó a ponerse rígido, empezó a gritar, y le dije a mi compañero, va a convulsionar. Creo que no lo acabé ni de decir. El paciente volvió a convulsionar, volvió a tener convulsiones. Hay que recordar qué tipo de crisis epiléptica hay dos. Pequeño mal, más conocido como crisis de urgencia, que es una desconexión del medio, se quedan conmovidos, pueden llegar a perder conocimiento, y el gran mal, que son los movimientos tónico-clónicos, conocidos como convulsiones. La crisis epiléptica más conocida. Como dato curioso, se llama crisis comiciales también el pequeño mal, porque en la época de los romanos, Julio César era epiléptico y algunos grandes cargos de la época fueron epilépticos y era algo muy escondido, muy ocultado. Y las crisis les daban en los comicios, le daban en las habitaciones de la época, se llamaban comicios. Y de ahí viene el nombre de crisis comicial. Un detallito para un poquito de historia. Bueno, seguimos con el vídeo. Mi compañero y la hija procedieron a impedir, colocando en los brazos, que el paciente cayese del sofá, sin sujetarlo, porque todos sabemos que no hay que impedir las convulsiones. Hay que dejar que el paciente convulsione, porque le podemos producir lesiones graves, incluso fracturas. Hay que apartar cualquier objeto con el que se pueda golpear, lógicamente, pero no hay que sujetarlos, ni impedir las convulsiones. Llamé al médico coordinador con el tetra, le expliqué qué es lo que había, que llevaba Stesolid. Nosotros en la ambulancia no llevamos ampulario, pero yo sí llevo en mi mochilita algunas cosas, entre ellas el Stesolid. Para el que no lo sepa, el Stesolid es el diazepam rectal, que lleva una especie de canulita, un depósito o reservorio que lleva el medicamento y un tubito. Y hay 3 dosis, 2,5 para niños infantes pequeñitos y bebés, 5 miligramos y 10 miligramos, que es la dosis más utilizada en el adulto. Pero a mí no me gusta llevar de 10 por si las depresiones respiratorias. Prefiero gastar 2 de 5, o los que me diga un médico, que gastar de 10. Y llevo normalmente 4 de 5. Se lo comenté que lo llevaba y me dijo que sí, que se lo administrase, que avisaba a primaria que estaba a 2 calles, pero hay que entender que era por la mañana y primaria están ocupados, se pueden tardar, y que me enviaba el SAMU más cercano también, por la situación que le había explicado de que era consumidor de cannabis, que cuando digamos estaba agitado y luego convulsionado otra vez. Ese estado de agitación entre convulsiones no es común, ahí puede haber algo y por eso decide también enviar mucho. Pues nada, mi compañero procede a bajarle el pantalón al paciente, cojo el Stesolid. Hay que recordar que el Stesolid no necesita lubricante, se introduce por el ano, se presiona, no se suelta, porque si sueltas vuelve a recoger parte de la medicación, incluso toda, y te puedes llevar detrás un regalito. Hay que recordar que estás en el ano, lo que hay ahí. No huele bien ni es agradable de ver. Entonces, sin dejar de apretar, se retira y ya se desecha. En unos segundos el paciente dejó de convulsionar y quedó en estado posital. Le coloqué el pulsosímetro y seguía con una saturación de oxígeno de 96%, una respiratoria de 24 y ahora sí le había bajado la frecuencia cardíaca. Tenía 115 de frecuencia cardíaca. El relleno capilar seguía inferior a 4 segundos. Le repetí una glucemia y seguía teniendo 133. Mientras que acababa de tomar las constantes, creo que fue con la glucemia, el paciente volvió a estar agitado. No a convulsionar, a estar agitado. Movimientos incontrolados, consciente, pero no orientado, no consciente, no dejaba coger, estaba ido. Volví a llamar al médico coordinador y le dije que tenía más Stesolid y me dijo que le diese otro de 5 miligramos,
que primaria estaría al caer, porque ya hacía un ratito que le habían informado que ya habían salido. Estarían al caer. Pues nada, mi compañero volvió a apartarle el pantalón y volvió a administrarle el Estesolid. En el momento que retiraba la cánula del ano, entraban el médico y el enfermero de primaria por la puerta. Hay que pasar bien los datos al personal sanitario de otra unidad. Tú eres sanitario. Bien, otros sanitarios con una titulación superior, vale, pero sanitarios como tú. Tú no eres el tío Pepe, que tiene un cursillo de primeros auxilios. Tú eres un test sanitario. Tienes que hablar con la terminología correcta, siempre y cuando conozcas las palabras. Si no la conoces, lógicamente, no metas la pata, lo dices de forma coloquial y ya está. Pero si la conoces, utilízala. Le comento que cuando habíamos llegado estaba en estado posital, había convulsionado, la convulsión había sido inferior a 1 minuto, que mientras que estábamos allí había vuelto a convulsionar, mientras que tomaba constantes había vuelto a convulsionar, que el médico coordinador me había dicho que les activaba a ellos y al SAMU y me había ordenado un Estesolid, que le había administrado uno de 5 miligramos y que después de administrarlo, en 1 minuto, 1 minuto y algo, había vuelto a estar agitado y me había ordenado administrar el que ellos me habían visto acabar de administrar. Me dice que muy bien, me pide las constantes, le paso todas las constantes, me da las gracias, el enfermero intenta tomar otra tensión con el digital, imposible porque el paciente está agitado. De hecho, yo ya la había tomado con el mío manual, le ofrezco el mío manual y cuando iba a tomarla, los compañeros del SAMU que entran. Entonces lo deja estar para que se hagan cargo los compañeros del SAMU. Se encara a mí la doctora del SAMU, le explico lo que ha pasado, lo que he hecho, igual que al de primaria. Le pregunto al de primaria si ellos han llegado a ponerle algo más. Le dice que no. Le pide que le pongan otro Estesolid, se lo pone el enfermero de primaria y la enfermera del SAMU se pone a intentar coger vía. Hay que recordar que el paciente está agitado y no colabora. El test del SAMU está sujetándole el brazo derecho para que la enfermera pueda coger vía, yo sujetándole el izquierdo de la cabeza, mi compañero sujetándole el tronco y la hija sujetándole los pies. Y no podemos con él. La médico del SAMU también intentándonos ayudar a sujetar el paciente del tronco, pero está muy agitado. Le cuesta bastante a la enfermera conseguir la vía. La consigue y la médico le pide que ponga midazolam de 15 miligramos en 3 mililitros. Hay que recordar, si no me equivoco, que las avanzadas llevan midazolam de 5 miligramos mililitro en ampollas en viales de plástico de 5 y de 15 miligramos en 3 mililitros. Y le pidió el de 15. El de 15 hay que diluirlo, el de 5 no hace falta. Hizo la dilución la enfermera, porque el resto del personal estábamos sujetando al paciente, nadie le podía ayudar, y administró la primera dosis, que no estoy seguro cuántos mililitros fue. Y el paciente se empezó a relajar, pero le costó un par de minutos largos empezar a relajarse. Empezó a relajarse, cuando ya estaba relajado, pues empezó a hablar de evacuarlo. Teniendo en cuenta que yo le había puesto 2 Estesolid de 5 miligramos, que es diazepam, primaria le había puesto 10 más, ya llevaba en total 20 miligramos de diazepam, ella le había puesto varios de midazolam. Entonces prefería llevárselo a ella por el riesgo de presión respiratoria y otros problemas, como una hipotensión, y decide trasladar ella. Nosotros ya habíamos subido la backchair, preparamos la backchair, ponemos al paciente, le atamos con la cinta a la cabeza y procedemos a bajar al paciente. Una vez abajo ayudamos a cargar al compañero test del SAMU y ya perdí la pista del paciente. Lo último que supe es que había sido ingresado en el hospital debido a las convulsiones, pero ya no sé nada más de él. Espero que os haya gustado el vídeo.
Como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.